Listo, gracias, ingeniero José. Hace bien. Buenos días, Listo, chicos. igualmente. Estudiantes, buenos días. ¿Cómo les va? En la mañana, Buenos pues, días, ingeniero. creo que el día de ayer les había indicado en la noche que por favor en la mañana vayan ya conectándose con las clases asincrónicas. No sé cuántos de ustedes habrá revisado la tarea que le envié en la plataforma, ¿no? En esa hora yo les solicité que preguntaran algún tipo de inquietud que tengan sobre el trabajo. La sorpresa es que nadie preguntó. Significa que el trabajo está totalmente claro, ¿no? Si no preguntaron, está todo claro, entienden, saben qué hacer, entonces creo que no vamos a topar ese tema. Vamos a entrar entonces netamente con lo que tiene que ver con la clase de hoy día. Vamos a terminar sobre los factores de riesgos que nos habíamos quedado en la clase anterior, ¿no? Como haciendo un feedback de lo que habíamos visto, estábamos indicando que dentro de lo que es el riesgo ergonómico y sus diferentes factores de riesgo, como son las posturas forzadas, levantamientos de carga, carga física, carga mental, o se le podemos también llamar fatiga física, fatiga mental, movimientos repetitivos, medio ambiente de trabajo, o las condiciones como que se llama de trabajo, donde está el trabajador. Bueno, esos son los factores de riesgo que inciden en que exista este nivel de riesgo ergonómico, ¿no? Entonces, habíamos también nosotros, en la semana pasada, habíamos identificado cada uno de esos factores de riesgo y qué era cada uno de esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, continuando con la clase de la semana anterior, vamos a terminar eh, con este material. A ver, nos quedamos, creo que ahí nos quedamos, ¿no? En lo que era como que se llama la fatiga mental, ¿no? Habíamos indicado que la fatiga mental lo que incide, lo que ayuda, lo que estimula para que se produzca este tipo de fatiga mental, gran parte de eso se lo debe uno a la mala organización, ¿no? Cuando uno hablaba de mala organización, se estaba refiriendo era a las condiciones de trabajo que a uno le da, ¿no? Las condiciones inseguras, si podemos decir. Dentro de eso, pues habíamos indicado que también la ergonomía está muy apegada con la psicosociología, ¿no? Porque lo que es mala organización es netamente problema psicosocial, ¿no? O riesgo psicosocial. Por ejemplo, cuando le dan una carga elevada de trabajo a una persona. La carga de trabajo son 8 horas y a veces pues nos exigen, nos piden que por cuestiones de que hay un sobreproducción, se necesita como que se van a producir más y nos piden que hagamos mucho más trabajo, que hagamos horas extras. Y el problema es que algunos dirán, bueno, ya, chévere, hago horas extras, pero en algunos casos no te pagan esas horas extras, ¿no? Entonces ningún trabajador se va a sentir contento porque te aumentan la carga de trabajo y no te pagan lo que es, ¿no? En las presiones de tiempo, ¿no? Te dicen, bueno, tiene que realizar este trabajo en determinado momento. Y uno dice, pero eso es un poquito complicado. Bueno, he escuchado mucho, yo lo he escuchado también en mi trabajo, Carta García, ¿no? Carta García, usted verá cómo lo hace, usted verá de qué manera logra, pero tiene que lograr a ese punto. Y si no lo logra, pues aténgase a las consecuencias, ¿no? Entonces, esas presiones de tiempo. Ya dijimos las horas extras no remuneradas y la carga mental o la fatiga mental también exige un alto nivel de concentración. Y esto ocasiona toda esta fatiga mental de que la persona tenga como consecuencia movimientos torpes, esté distraído, no tenga una percepción del riesgo en forma adecuada, ¿sí? Entonces, ese tipo de situación, ¿no? ¿Están ahí? Porque se me fueron. Sí, ingeniero. Ah, ya, se Sí, me ingeniero, fueron. estamos aquí. Listo. Bueno, dentro de estos factores de riesgos, vamos a ver ahorita un poquito lo que son las consecuencias, ¿no? Ya, aunque hemos indicado, ¿no? Dentro de estos riesgos ergonómicos, los principales que podemos nosotros encontrar son trastornos o dolores o enfermedades que tengan que ver con cuestiones de inflamación de tendones, de músculos, de columna,
tanto en las extremidades también, problemas en las extremidades superiores, inferiores, en el tronco, bueno, esos son más o menos las dificultades que uno va a encontrar, ¿no? Hablamos nosotros de trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Esos trastornos musculoesqueléticos es la combinación entre el músculo, pues, y los huesos, ¿no? Por eso que estamos hablando nosotros, todo nuestro cuerpo, ustedes sabrán, los huesos es como la parte eh, de la estructura, ¿cómo podemos decir? Que sostiene todos los músculos, ¿no? Entonces, en la combinación entre músculos, huesos, ahí hay tendones, ahí hay como que se llama otro tipo ¿qué le podemos decir? Organismo, no sé si el organismo o, eh, no sé, arterias que están ahí vinculadas a las dos, ¿no? Y estos se inflaman cuando a veces uno realiza o movimientos bruscos o sobreesfuerzo de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros esos trastornos musculoesqueléticos. Hay una parte que vamos a hablar sobre lo que es el desórdenes traumáticos acumulativos, ¿no? Lo que tiene que ver con DTA, ¿no? Desórdenes traumáticos acumulativos. Más adelante veremos eso, ¿no? Ahí veremos todo lo que es trastornos musculoesqueléticos. Es un tema un poquito más médico, pero en forma como de cultura general, es necesario que nosotros, como que se llama, sepamos eso. El síndrome del túnel carpiano, pues bueno, este es un problema que sucede por la parte de la muñeca, ¿no? En la parte de la muñeca nosotros tenemos aquí un tendón que se llama túnel carpiano. Entonces, cuando uno a veces hace demasiados movimientos repetitivos con las manos, se inflama, como que se llama ese tendón, porque es un tendón, y entonces ocasiona que uno no pueda mover la mano, ¿no? Por ejemplo, también conozco casos, porque lo he vivido en carne propia con familiares, en lo que es el hombro, ¿no? A veces cuando uno tiene demasiados movimientos en el hombro, también hay ciertas partes de que hay lesiones como que se llama el hombro, y la persona automáticamente todo el brazo no puede moverlo, ni siquiera levantarlo. Eso también podemos decir que ese es un trastorno musculoesquelético, cuando hay problemas con el hombro, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene ese problema, el manguito rotatorio, como que se llama, tiene ahí dificultad, y totalmente todo el brazo izquierdo creo que es el de ella, que no puede como que se haga mover, ¿no? Por a veces por esfuerzos demasiado, como que se llama, tal vez muchos movimientos o algún movimiento torpe brusco que uno realiza, ¿no? Las lumbalgias, que son esos dolores que nos dan en la espalda, como vemos aquí esta persona, son esos como especies de inflamaciones que a veces nos agachamos, no nos podemos parar, o a veces nos duele la cintura y chuspi, que es un dolor terrible. Y comenzamos a veces con ciertas recetas de la abuelita que nos pone agüita caliente y bueno, comenzamos a tomar a veces ciertos desinflamatorios, ¿no? La tendinitis, pues bueno, que es inflamaciones del tendón en algunas partes como que se llama el cuerpo, ¿no? Dolores en las articulaciones, que tienen que ver con la cuestión de donde se engrapan, como que se llama, o se unen ciertos tipos de huesos, como en los codos, en las rodillas, tenemos como que se llama en los dedos. Eh, no, no soy médico, por eso no utilizo como que se llama, tal vez, ya nombres un poquito técnicos, ¿no? Pero imagino que ustedes deben de entender un poquito. Cuando hablo de articulaciones, por ejemplo, en el codo nosotros tenemos una articulación, ¿sí? En los dedos también tenemos nosotros articulación, como que se llama en las rodillas, tenemos ahí nosotros unas articulaciones que son las que hacen que se engrapen o que hagan ese tipo de movimiento como tipo bisagra, ¿no? Hay también problemas de dolores de cabeza, depresión, ansiedad, y eso también ocasiona como consecuencia un absentismo laboral, ¿no? Que significa que la persona ya no va a trabajar. Entonces, eso es un absentismo laboral, ¿no? Bueno, continuamos. Dentro de lo que es estos riesgos ergonómicos, como todos los otros riesgos que hemos visto en el transcurso de ustedes entraron a esta carrera, que hemos visto los riesgos, los factores, ya conocemos todo lo que es ese tipo de, eh, de situaciones, ¿no? En varias ocasiones les he indicado que los riesgos tenemos como físico, químico, biológico, y bueno, los riesgos que existen, y está el riesgo ergonómico, y que todos estos riesgos tienen el mismo proceso. ¿A qué me refiero con el mismo proceso? Para yo poder realizar
una gestión, como que se llama, del riesgo, para yo poder evitar algún tipo de accidente o evitar alguna enfermedad profesional o aplicar las técnicas para que no existan algún tipo de daño a la persona o a la empresa, tengo que realizar un sistema de gestión, ¿no? O una gestión del riesgo, como lo sabemos llamar, como que se llaman nosotros los técnicos, ¿no? Entonces, dentro de esta gestión de riesgo, existen pues como tres pasos bien marcados, que es la identificación del peligro, ¿sí? La valoración de ese peligro, ahí viene la evaluación y después vienen las medidas de control, ¿no? Justamente ahorita acabo de enviarles un trabajo a los estudiantes de quinto, porque ya ustedes cuando ya vayan a cuarto verán una materia que se llama normativa de procedimientos de seguridad, en donde ahí eso se enfoca netamente a lo que tiene que ver con cuestiones del marco legal. Entonces, yo les recomendaría que por favor no se olviden de ese tema de marco legal, porque en cuarto, en normativa, solamente ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con cuestiones de los procedimientos técnicos o los procedimientos dentro del marco legal o las normas que se utilizan para poder aplicar dentro del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, según la gestión del riesgo, nosotros como que se llama, tenemos que identificar primero el peligro, ¿no? Tenemos después que identificarlo, valorarlo y después hacemos la evaluación. Hay una cosa muy distinta entre valorar y evaluar, ¿no? Parece que fueran las dos mismas cosas. Parece que es un sinónimo y en algunos casos podría ser. Pero cuando yo digo de valorar, estoy diciendo de que ese peligro que estoy identificando, según mi criterio, yo tendría que valorarlo si es un peligro que realmente amerita como que se llama que se evalúe, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, si yo veo una pared que está fisurada y que esa pared está sosteniendo tal vez como que se llama el techo, se me ocurre, o la veo un poquito floja esa pared. Entonces yo, con el criterio que tengo, yo tengo que valorar, eso amerita como que se llama que entre dentro de lo que es la gestión de riesgo, sí o no. Entonces digo, sí, eso amerita, porque eso tiene un alto peligro, un alto riesgo, perdón, tiene un alto nivel de riesgo que se puede caer esa pared, ¿no? Pero si a lo mejor yo veo, por ejemplo, un pilar que está sosteniendo, no sé, una viga y ese pilar está muy bien, no tiene ningún problema, no causa ningún tipo como que se llama de defecto, está bien construido, tiene tal vez como que se llama estructura antisísmica, entonces no lo voy como que se llama a considerar como algo súper que riesgoso, ¿no? Entonces, no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, a eso se refiere con valorar. Y cuando ya nosotros vamos a evaluar, ya se refiere a que con todos esos datos que nosotros tenemos, hemos recolectado esa información, ahí es que comienzo a hacer, a través de ciertos métodos de evaluación, comienzo a darle como una especie de un valor a ese riesgo, ¿no? Acuérdense que los riesgos se evalúan, los riesgos se le dan un tipo de categoría, ¿no? Alto, medio, bajo. Y eso me sirve a mí para yo tomar decisión. Si, por ejemplo, es un riesgo alto, entonces significa que yo tengo que parar automáticamente el trabajo y tengo que tomar las medidas correctivas, pero ahí mismo, en el momento, buscar la forma de solucionar, ¿no? Si el riesgo, después de que lo he evaluado, está en color amarillo, entonces significa de que este riesgo necesita que la persona comience a trabajar en este riesgo. No se para el trabajo, pero está uno a la par allá. Paralelamente está solucionando como que se llama la situación. Y cuando está en colores verdes, entonces significa de que no es alto el riesgo, no es un riesgo bajo, que tal vez no amerita mucho la atención, pero sí hay que estar viendo de vez en cuando, ¿no? Ahí es donde entra la parte del seguimiento y del control, ¿no? De que se mantenga ahí. Nuestra misión como técnicos es siempre, cuando los riesgos al evaluarlos salgan entre amarillo y rojo, pues tratar como que se llama de que lleguen a verde. Eso es lo general. Si está en rojo, que llegue a amarillo y de amarillo que llegue a verde. Eso sería como que se llama lo ideal, ¿no? Lo ideal es que no existan como que se llama algún tipo de peligro dentro del trabajo, pero como ya hemos indicado, eso es imposible. En todo lo que nosotros hacemos existe algún margen, como que se llama, o alguna probabilidad de riesgo. Hay muchos peligros como que están en nuestro alrededor, ¿no? Entonces uno lo que tiene que buscar es las formas de convivir con esos peligros, ¿no? Buscar la manera de cómo esos peligros pues
no sean muy elevados en la cuestión de la probabilidad de que se materialice, ¿no? Esa es un poquito nuestra visión. Bueno, identificación. Ahora sí me gustaría tal vez escuchar ya como ustedes tienen, ¿cómo les diría? Ya ustedes en el transcurso del tiempo que hemos realizado un sinnúmero de clases, bueno, ¿qué es identificación? ¿Qué pasa en la identificación? ¿Cómo es la identificación de un riesgo? Deme las características de la identificación de un riesgo. ¿Qué se hace cuando uno identifica como que se llama riesgo? ¿No? A ver, Nayeli Bonilla, por favor, si me ayuda eh, con la pregunta que le estoy indicando, ¿no? Hábleme todo lo que sepa de identificación de riesgo. Nayeli Bonilla, estoy esperando. Sí, sí, ingeniero. ¿Me escucha? Ahora le escucho mejor. Bueno, la identificación de riesgo para mí es la parte del proceso de gestión en la cual conocemos en la cual conocemos e inspeccionamos los objetivos de la identificación de un riesgo. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo se lo hace? ¿Cuándo se lo hace? ¿Qué se utiliza para hacerlo? Bueno, para poder identificar un riesgo es la parte del proceso de gestión para conocer y inspeccionar cada riesgo. Ya me dijo eso, pero ¿cómo lo hago? Eh, Conocer los sucesos que se pueden producir ¿Cómo lo hago? con un análisis. Con un análisis, ya. ¿Qué analizo? Eh, Analizar correctamente los detalles posibles para riesgo. A ver. María Torres, la misma pregunta. Ingeniero, ¿puedo responderla yo? María Torres, ¿está ahí o no está ahí? Sí, ingeniero, pero no entendí ¿Qué no entendió? la pregunta. ¿Está ahí usted ahí? ¿Está en clases? Porque la pregunta fue bien formulada y la estudiante anterior respondió. Sí, ¿Qué entiende usted sobre identificación de peligros? Esa es la pregunta. identificar pues el riesgo o la causa que se debe a ese peligro. Identificar el riesgo, la causa que da ese peligro. Que se deba a ese peligro. ¿Cómo lo hace? ¿Qué utiliza? Con medidas de evacuación o para Medidas de poder evacuación. Usted está más perdida que un zapallo en una mate mango. Triana, Buenos días, ingeniero. buenos días. Misma pregunta. Bueno, consiste en la identificación de peligros. Hay que evaluar y valorar los riesgos. En la identificación Eh, usted no evalúa.
Parece que en este parcial sí La vamos a identificación tomar. de los riesgos es la parte A ver, yo todavía del no he dado proceso. autorización a la otra persona. En este semestre voy a ser súper que fuerte porque estoy viendo que hay estudiantes que no deberían estar todavía en este curso. Están todavía en primero, deberían retroceder. Entonces, o pónganse pilas, señores estudiantes, o retroceden. En el semestre anterior, una estudiante de cuarto se quedó. En cuarto semestre ya se quedó para esperarlos a ustedes. Y ustedes, hubieron algunos que pasaron con condición. Ya ustedes saben cuáles son los estudiantes que pasaron con condición. Entonces, en este semestre va a ser mucho más pesado, mucho más fuerte. Y no es por hacerles el mal, o hacerle un mal a ustedes, pero necesitamos que vayan a las empresas personas que conozcan, que sepan. Porque después quien va a quedar, se puede decir un poquito la imagen, no muy bien, es el instituto y quienes han sido sus profesores. A ver, ¿quién era que me estaba ahorita, cómo que se llama, queriendo dar una respuesta? ¿Jordani o Juan? No sé cuál de Yo, los vaya, dos. vaya. Vayas, a ver, dígame, vayas. ¿Cómo se llama? Es la parte que conocemos como inspecciones, los riesgos, identificar el riesgo, es conocer cómo se llaman los sucesos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que puede tener sobre los objetivos de cualquier empresa. Bueno, ya conociendo las consecuencias, ya hemos hecho nosotros la identificación, la evaluación y ahí podemos conseguir la consecuencia, ¿no? Identificar significa detectar a través de la observación, ¿sí? Visualizarlo. Ingeniero, ¿hay un método deductivo? ¿Método? Deductivo. O sea, No. identificas y deduces qué es lo que podría pasar en cuanto a ese riesgo. Bueno, sí podría ser un poco en las cuestiones de la parte deductivo, porque la metodología deductiva en cuestiones de educación es eso, o sea, se te presenta un tipo de imagen o algún concepto y uno automáticamente, el ser humano, por cuestiones de percepción, lo analiza y deduce cómo es, cómo puede ser, ¿no? Podríamos indicarlo de esa manera, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de identificación de riesgos. Nosotros, se me fue la imagen. A ver. Este no es. Esta es. Aquí tenemos nosotros algunas maneras, formas de cómo identificar nosotros un riesgo, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, a través de inspecciones. ¿Qué es una inspección? Es cuando alguien va al lugar de trabajo a observar, ¿sí? A observar cómo hacen el trabajo, qué encuentra en cuestiones, por ejemplo, si realizan el trabajo adecuadamente, no lo realizan adecuadamente, están las personas haciéndolo, está ahí en su puesto de trabajo, está con el equipo de protección personal, le pregunta si cómo que se llama, conoce lo que está haciendo. Bueno, eso es una de las formas para uno identificar cómo se llama Aquí también entraría, ingeniero, lo que son las entrevistas a los trabajadores. Dentro de las inspecciones se realiza eso, ¿no? Cuando usted va a inspeccionar, usted observa, usted ve y también usted conversa con el trabajador, ¿no? Tal es Y el viene la caso. recolección de datos. Y también Así es. se podría hacer un análisis del proceso. Bueno, ya ahí estamos hablando de gestión ya, de gestión del riesgo, que ya veremos un poquito más adelante, ¿no? Es una Ah, ya, combinación listo. de varias cosas, ¿no? Pero la identificación del riesgo es netamente, como decía Yep, es recolectar la información. Ir y comenzar a hacer un levantamiento de información. Ir a observar, es la primera Pero técnica que se utiliza. esto es netamente, o sea, observación.
No, no solamente observación, sino que también usted lo complementa con la entrevista, ¿no? Ah, Observación es ver, observación es ver ya, nada ya. más, ya comenzar a hacer un escaneo y comenzar a apuntar lo que yo estoy observando. Ahora, otra cosa también que tiene que tener claro ustedes como técnicos es que la observación no es por observar nada más, ¿no? Tiene que ser planificado, ¿no? Si yo voy a hacer una inspección o voy a hacer una observación, yo tengo que planificar esa observación. No es que estoy sentado en mi oficina y digo, "Ah, no tengo nada que hacer, voy a ver qué están haciendo los muchachos". Eso no funciona así. Todo trabajo tiene que ser planificado. Ustedes tienen que hacer un cronograma en donde usted dice, bueno, tal día, a tal hora, voy a realizar una inspección. Dentro de esa planificación tiene usted que poner qué va a observar, por qué lo va a observar, o sea, el objetivo de la observación, ¿no? La justificación de la observación. Elaborar un checklist, que es lo más apropiado, un checklist donde usted va a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero valorar? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Como que se llama confirmar, corroborar, comprobar de que si está bien o está mal, si hay o no hay. Hace un checklist. Entonces, ahí estamos hablando de una observación planificada. La observación no es una observación informal, tiene que ser una observación formalizada, ¿no? Y eso se hace a través de una guía de observación, ¿no? Donde usted la planifica qué es lo que va a observar. Entonces, ahí usted va a la inspección y dentro de ese cronograma, pues es conversar también, como que se llama, con las personas. Ahí entra un poquito lo que es la entrevista. ¿Qué es lo que le va a entrevistar? ¿Qué preguntas le va a hacer? ¿Qué quiere conocer? También va asociado con eso, ¿no? Tenemos también las investigaciones de accidentes. Las investigaciones de accidentes también son formas de identificar peligro, ¿no? Porque a lo mejor se suscita algún suceso que a lo mejor no estaba dentro de lo que uno pensaba, pero sin embargo sucedió, ¿no? Se me ocurre, como que se llama, no había detectado de que tal vez había una fisura en el techo, o vino un ventarrón y ¡fum! Me tiró el techo abajo. O una persona, como que se llama, entró con algún tipo de sustancia ilícita y, bueno, ocasionó algún tipo de dificultad. Entonces, recién aparecen ese tipo de peligros. No sé si yo en algún momento, lo que tuvo que haberles dicho, hay peligros ocultos. Hay peligros ocultos que uno no los puede visualizar tan fácilmente. Están ahí, pero uno no los visualiza. Y después aparecen de un momento a otro. Entonces, ahí la investigación del accidente, porque ya lastimosamente se suscitó ya el accidente, ¿no? Ya hubo una lesión, ya hubo un daño, bien a la persona o bien al bien inmueble o a la imagen de la empresa. Pero ahí yo recién comienzo a a darme cuenta del peligro que ha estado ahí. Yo no lo había visto. Hay peligros ocultos, ¿no? Entonces, en la investigación de accidentes nosotros podemos recopilar ese tipo de información, ¿no? ¿Qué otra cosa también podemos utilizar nosotros como métodos de identificación? Bueno, el análisis de procedimientos y tareas, ¿no? Eso lo vimos como se llama en lo que es las técnicas de seguridad y prevención de riesgo laboral, donde eran las técnicas analíticas, las técnicas operativas y las técnicas específicas. Eso ya vimos. Ustedes tienen que buscar ese material y recordar, ¿no? Dentro de las técnicas analíticas, nosotros teníamos los índices de accidentabilidad, y estos índices pueden ser reactivos o pueden ser proactivos. Entonces, dentro de los índices proactivos estaban un sinnúmero de herramientas que nos podían ayudar a detectar, a identificar ciertos peligros y riesgos que están dentro del trabajo, ¿no? Dentro de estos índices proactivos están los ARS, los análisis de riesgos de trabajo, los análisis, como se llama, de riesgo de tareas, también les saben llamar algunos, ¿no? Ahí también están observaciones planeadas, como se llama, dentro de estos índices proactivos. Está también un poquito revisar lo que son las capacitaciones, el perfil también de los trabajadores. Hay unas pequeñas fórmulas que nos ayudan. Ese material yo se los compartí a ustedes. Ustedes tienen que tenerlo y tienen ustedes que revisar, ¿no? Otra manera de poder identificar los peligros a través de las auditorías. ¿Y qué es la auditoría? Bueno, la auditoría es una revisión de un momento a otro, o también puede ser planificado, porque hay auditorías que no se dice como para recoger la información y que la gente no esté preparada, ¿no? O sea, hay unas auditorías Eso lo internas, hacen en calidad. no solamente en calidad, Yepes. La auditoría usted lo puede hacer en cualquier
en cualquier ámbito. Por lo general a mí siempre me cae es en control de calidad, no avisan, simplemente caen con el checklist y empiezan con la preguntadera y la revisión de todas las áreas. Así es, pero por ejemplo también si hablamos de auditoría financiera, ¿no? O sea, ver las cuestiones de cómo están las cuentas, ¿no? Yo he Por estado en ejemplo, procesos de auditoría financiera, ingeniero. así es. Por ejemplo, se me ocurre, a veces hasta en su casa ustedes, no sé, mamá, papá, cuando va al cuarto de ustedes y comienza a revisar, oye, y esto, eso es una auditoría. Comenzar a ver, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué lo veo aquí? ¿Por qué está tirado esto aquí, lo de acá? Supuestamente que va a revisar nuestro cuarto, eso es una auditoría, ¿no? Tal vez es un poquito informal, no es tan detallada como una cuestión técnica, pero las auditorías pueden ser de dos tipos, ¿no? Auditorías internas y auditorías externas. Cuando nosotros hablamos de auditorías internas, significa que la propia empresa, con su propio personal, planifica una revisión de todas las áreas de trabajo, a ver qué hay, ¿no? ¿Cómo están? Si se cumple o no se cumple, si están los documentos que se necesita o no, si la gente está capacitada, si la gente responde, si la gente tiene un equipo de protección personal. En sí, todo lo que quieran como que se llama saber dentro de la auditoría, ¿no? Y las auditorías externas, en cambio, son que uno contrata, la empresa contrata personal externo, como su nombre lo indica, a empresas que se dedican a ese tipo de trabajo, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas las dos auditorías, ¿no? La interna, pues bueno, uno tal vez se ahorra en cuestiones de recursos, porque lo realizan las mismas personas que están dentro de la empresa. Ellos conocen al dedillo, conocen totalmente todo lo positivo y lo negativo, pues lo pueden plasmar en el documento, ¿no? Tiene su parte negativa porque se puede dar el caso de que como hay tal vez un tipo de amistades en algunos de los trabajadores, uno pueda pasar por alto ciertas cosas, ¿no? Uno se haga de la vista gorda para no perjudicarle supuestamente al trabajador, ¿no? Como ya se conoce en dónde está fallando, uno le pone, se me ocurre, del 1 al 10, eso tiene 1 como malo, 10 como bueno, eso tiene un 3, y uno le pone tal vez un 5, un 6, ¿no? Que no está tan malo. Entonces, ahí pueden ser un poquito sesgada, como que se llama la información, ¿no? También las auditorías externas tienen su ventaja porque ahí no hay ningún compromiso con los trabajadores, la gente de afuera no conoce a la gente de adentro, y el trabajador de afuera lo que hace es hacer su trabajo, ¿no? Hace las auditorías y pone lo que él como que se llama ve, lo que realmente necesita como que se van a poner, ¿no? La desventaja que tiene es que a la empresa le va a costar más. O sea, contratar personas de afuera, eso va a exceder un poquito más, como que se llama el tiempo, ¿no? Y el auditor de afuera tiene también sus desventajas porque como no conoce totalmente al dedillo todo de la empresa, puede que omita algunas cosas, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Pero las auditorías también nos revelan, al final, cuando ya nos dan el informe, ciertos peligros, ciertos riesgos que han estado ahí y que nosotros tal vez no lo hemos visto, ¿no? O no lo hemos querido ver. Entonces, eso también es un método de identificación de peligro, ¿no? Las listas de verificación, que son conocidas como los checklists, eso como que se llama es esta especie que está dentro de la observación. El checklist se lo hace pues a través de la observación, ¿no? Ustedes van con un listado y ustedes van a verificar, ¿hay o no hay? Sí, no. Nada más, sí o no, y alguna observación que ponen ahí. Esa es la lista de verificación o checklist, ¿no? Y las observaciones planeadas, lo que ya les indiqué acerca de cómo se realiza, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros claramente los métodos de identificación de peligro, ¿no? Como les decía, las inspecciones, los análisis de procedimientos de tarea, las auditorías, la investigación de accidentes, la lista de verificación, todos estos métodos está la observación y está el conversar con el trabajador, ¿no? Preguntarle a él, bueno, cómo está, qué ha hecho, el trabajo cómo lo realiza, si lo realiza de esta forma o no de esta forma, si le han capacitado o no le han capacitado. Bueno, él les va a dar la información. Una identificación de peligros no está completa si solamente ustedes observan y ustedes ponen la información ahí. Ustedes tienen que conversar con la gente que está en el área de trabajo. Otro dato también que es interesante, ¿no? Las identificaciones de peligros no se lo hacen ¿cómo les diría? Bueno, voy a hacer se me ocurre el caso de Juan Bautista Aguirre. Voy a hacer la identificación del instituto y automáticamente comienzo como loco a ver todas las áreas. No.
uno tiene que hacer la identificación por cada área de trabajo, ¿no? Uno tiene que, dentro de la planificación del levantamiento de información, tiene que ser planificado. Ya ustedes tienen que haber hecho la logística previa, ¿sí? De esa empresa que ustedes van a hacer, o ese lugar donde van a hacer, cuántas personas tienen, si hay personas vulnerables, no hay vulnerables, en qué hora trabajan, las jornadas de trabajo, en cada área de trabajo, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Con toda esa información, antes de ir a hacer un levantamiento de información, ustedes tienen que primeramente informarse totalmente de todo lo que ustedes quieren, como que se llama, identificar, ¿no? Saber qué es lo que el trabajador hace para que ustedes puedan hablar de tú a tú con él. Entonces, eso también como un dato dentro de la identificación. Eso no es así como así a la loca. Tiene que ser planificado, tiene sus técnicas, tiene sus métodos, y tiene también como que se llama su tiempo, como se debe hacer, ¿no? Porque una identificación de peligros mal hecha, pues va a tener como consecuencias una evaluación mal hecha y al final, pues, un sistema de gestión también mal hecho, ¿no? Preguntas, señores. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Están ahí? Bueno, dentro de las inspecciones de seguridad, Erika, sí, dígame. Acuerdo a su experiencia, ingeniero, una consulta. Las auditorías en lo que es la manera general, ¿de qué manera frecuente sería necesario realizarlas en base a su experiencia? Bueno, por lo general las auditorías, cada 2 años he visto que las hacen las auditorías, ¿no? Porque la auditoría es un proceso bastante largo. Se me ocurre, una auditoría puede durar tal vez 1 mes, 2 meses, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de información que tú quieras recopilar, ¿no? Y la auditoría, ¿para qué te sirve? Bueno, para hacer una radiografía, un escaneo de tu empresa, ¿no? Entonces, puede ser el caso que también se puedan hacer mini auditorías, pequeñas auditorías en lo que tiene que ver con ciertos procesos de trabajo, ¿no? O ciertas áreas, como que se llama, que uno detecte en algún momento alguna falla, ¿no? Ahí es donde entra un poco el sistema de gestión y entra lo que es el ciclo de mejora continua, ¿no? Eso es lo que yo siempre les vengo diciendo a mis estudiantes. A veces, por ejemplo, uno elabora un plan de emergencia, ¿no? Los planes de emergencia por lo general se revisan cada 2 años, como mínimo, o sea, como mínimo tal vez cada año, pero cada 2 años se revisa un plan de emergencia, ¿no? Pero a veces hay situaciones que salen de un momento a otro, salen emergencias que uno no las ha contemplado y ha salido. Por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor en un plan de emergencia que uno hace, uno no ha puesto terrorismo, se me ocurre, no ha puesto como este problema de terrorismo. Y justamente la ley del justo, ¿cómo que se llama? En ese tiempo sufrió un atentado en la empresa donde usted trabajaba, ¿no? Hubo un acto de terrorismo ahí, se levantaron unos trabajadores con armas y todo, hicieron un sabotaje, dañaron, y usted no lo tiene contemplado en el plan de emergencia. Y como no está en el plan de emergencia, automáticamente usted no sabe qué hacer, porque el plan de emergencia es un documento que le dice a usted qué debe hacer, el protocolo a seguir cuando se suscite esa emergencia. Entonces, usted no va a esperar, recién hizo el plan de emergencia, se me ocurre el mes anterior. Y dice, bueno, como el plan de emergencia hay que esperar 2 años para revisarlo, no va a esperar 2 años. Entonces, como ya suscitó eso, usted hace la retroalimentación, el ciclo de mejora continua y automáticamente usted realiza, ¿no? La auditoría, si queremos decir, porque suscitó esto, qué pasó, qué había, qué no había, ¿no? Entonces, por lo general las auditorías son cada 2 años, como mínimo cada año, saben hacer, pero como le digo, dependiendo de la necesidad que usted tenga en ese momento, ¿no? Si no hay la necesidad, como que se llama, hacerlo, bueno, esperarlo a los 2 años, ¿no? O dice, no, bueno, quiero saber ahorita cómo estamos, qué hay, quiero hacer un cambio de imagen, o lanzar un nuevo producto, implementar un proceso, bueno, quiero ver qué hay. Y puede hacer la auditoría, puede ser al año.
Por lo general las auditorías se las realizan para tener todo en orden, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo saben hacer a veces caídas sorpresas, ¿no? Y justamente ellos hacen auditoría. Entonces, para que usted tenga los ingeniero, documentos en regla, todos los documentos en regla, si ustedes, por ejemplo, van a la 2393, en las primeras partes indican cuáles son los documentos que usted tiene que tener dentro de la empresa, ¿no? Entonces, la auditoría es para verificar si están todos esos documentos en regla. Sí, dígame, Carpio. Carpio creo que era, ¿no? sí, ingeniero. Respecto a lo que usted decía, con las auditorías, eso era lo que le quería decir, que también pueden hacer las, sorpresas, o sea, si hay, por ejemplo, una queja, pero esto más se ve en las que son instituciones o entidades públicas. Por ejemplo, si alguien lleva y deja una queja en lo que es Contraloría General del Estado y estas instituciones, ellos llegan sin previo aviso, solamente notifican que se va a presentar una auditoría porque hay quejas de tal y de tal cosa. ¿Esto también pasa con las empresas privadas o solo con entidades públicas? Así es. Por ejemplo, dentro del sistema de gestión, en lo que es nuestra área, en la 18.000, las normativas de seguridad 18.000 a 18.001, ahí hay una parte donde se habla sobre las auditorías que se realizan, ¿no? Si ustedes quieren saber un poquito más de auditoría, se meten en la 18.000, 18.001, y ahí como que se llama, ustedes verán una parte de los documentos que se deben elaborar para la auditoría, ¿no? Y cómo se hace la auditoría. Está también ahorita la 45.001 que reemplaza un poco a la 18.000, ahorita es la ISO 45.001, porque antes era la OSA 18.001, ¿no? Entonces cambió de OSA, cambió a ISO 45.001. Aunque la ISO 45.001 es como que a usted le dice cómo realizar o cómo haber hecho la OSA. Creo Yo, que, yo todavía como que se me comparto de que hay que trabajar con las dos, con la OSA 18.000 y con la ISO 45.000. creo que la 45.001 le va detallando el cómo aplicar la 18.001, si mal no me equivoco. Sí, o sea, le explica cómo hacerla, ¿no? Pero ya usted tiene que ya usted tiene que conocer la 18.001. Pero Claro. usted no va a entender la 45.001 sin antes haber aplicado la 18.001. O sea, no puede irse a la 45.000 sin antes conocer la 18.000, ¿no? Porque la 45.000 es como una especie de como una reforma, ¿no? Es como una reforma de algunas situaciones, ¿no? Y en la 45.000 ya va directamente al tema, ¿no? Cuando usted realizó esto y dice, bueno, pero esto yo no lo he realizado. Bueno, en la 18.000 ya tuvo que haberlo hecho. Entonces, por eso es como la Biblia. Usted no entiende el Nuevo Testamento, perdón, no entiende el Antiguo Testamento, sino en la parte del Nuevo Testamento hay ciertas cosas que están como vinculadas con el Antiguo, ¿no? Entonces, para poder entender el Nuevo, usted tiene que conocer también el Antiguo. Acá es lo mismo. Para entender las 45.001, tiene usted que haber entendido la OSA 18.000. Miren, dentro de las inspecciones de seguridad, por lo general, ¿qué es lo que va a inspeccionar? Fallos de equipos. Los equipos, cuando yo me refiero a equipos, me estoy refiriendo a herramientas, me estoy refiriendo a maquinarias. Esos son equipos, ¿no? Fallas de equipos, maquinarias, herramientas, ¿no? Las instalaciones, ¿cómo que se llama de trabajo? Instalaciones de agua, instalaciones eléctricas, ventilación, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de mecanismos que ayudan como que se llama el trabajo, ¿no? Que también inspecciono los fallos que hay en la organización del trabajo, ¿no? Horarios, remuneración, perfil de las personas, métodos de trabajo, procesos, sistemas, bueno, todo ese tipo de cosas hago dentro de la identificación, ¿no? Y los fallos en las condiciones, la empresa, ¿qué le ha dado a usted? ¿En qué condición de trabajo usted está, ¿no? Ahí se refiere a temperatura, iluminación, no sé, pisos, paredes, techo, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas dentro de la inspección de seguridad. Otra cosa también es interesante, que dentro de la identificación de los peligros y identificar como que se llaman los riesgos que existen ahí en esa área de trabajo, es que usted no solamente tiene que hacer la identificación de la persona que está ahí en el área productiva, sino que también usted tiene que hacer la identificación del peligro de las personas que están alrededor de ese ser humano que está en el área productiva, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, voy a hacer una inspección a la persona que
no sé, está trabajando con una máquina troqueladora, está él ahí sentado todos los días con la máquina troqueladora, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer la inspección de los peligros y de los riesgos que hay en esa área, no solamente lo voy a entrevistar a él y voy a estar observándolo a él, yo tengo que ver quiénes están a su alrededor de él, qué personas frecuentan esa área de trabajo, ¿no? Y dentro de esa área de trabajo, pues frecuentan la persona de limpieza. Hay una persona que está encargada de limpiar esa área en la mañana, en la noche, que está por ahí. También yo tengo que conversar con él, verlo, cómo él realiza, para poder tener una idea de todo el contexto, de todo esa área de trabajo. No solamente es netamente el operario, sino todo lo que interviene, ¿no? Puede ser el supervisor también, que el supervisor está por ahí, el supervisor de trabajo está viendo qué fue, cómo va, está, el que nosotros le decimos el capataz, bueno, va viendo ahí. A él también habría que observarlo, ¿no? Entonces, la identificación no es algo a la ligera, no es algo que, yo voy, observo, y eso es el problema que yo me he topado con muchos estudiantes en estos 6 años que ya tengo en el instituto y que he realizado varias identificaciones de peligros y han sido identificaciones súper que suaves. Veo que los estudiantes, la verdad que algunos no tienen como que se llama el criterio, ¿no? Recientemente hice un plan de emergencia con los estudiantes de cuarto y detecté como que se llama esa falla. Hay algunos que no lo hacen con ese sentido de responsabilidad como técnico, no tienen ese criterio, creen que, no, bueno, medio por ahí observo y pongo. No, es las vidas de personas que pueden perderse o pueden causar algún daño si usted no lo hace adecuadamente, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como técnico es súper que alto en cuestiones de responsabilidad. Hacerlo como tiene que ser desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, bueno, eso vemos nosotros dentro de lo que es inspecciones de seguridad, ¿no? A ver, ¿qué más podemos aquí? Porque todo esto, bueno, aquí hay otro material, datos de instalaciones a visitar, perfil de los trabajadores del puesto, listados de accidentes ocurridos. Eso también es súper interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno hace la identificación, cuando uno habla con el trabajador, uno tiene que revisar los índices de accidentabilidad, como decía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el índice de frecuencia, cuántos accidentes han habido, incidentes, cuántos han habido, si han sido graves, no han sido graves. Todo ese tipo de información me sirve también para la identificación del peligro y poder hacer una evaluación adecuada, ¿no? Entonces, la persona que está trabajando es vulnerable, no es vulnerable. Mira, aquí hay un checklist más o menos de una identificación de peligro de una carretilla, ¿no? Una carretilla elevadora. Una carretilla elevadora son estas, se puede decir un montacarga, ¿no? Entonces aquí se está haciendo una identificación, ejemplo, ¿no? Esta carretilla tiene protección de ruedas u oruga, así como aprisionamiento por las mismas, sí o no. Esta carretilla tiene prevención de vuelco e inclinación. ¿Cuál es la inclinación de vuelco e inclinación? Estructura de protección que impide inclinación, sí, no. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Hay muchos ejemplos de modelos de checklist para hacer ¿Dónde nosotros podemos encontrar la información para la identificación de peligro, ¿no? De los registros de incidentes, información sobre... Ingeniero, Dígame. disculpe que lo interrumpa, ¿está pasando más diapositivas? Sí, ¿no las ven ustedes? No, solamente se queda en quedamos evaluación en de el riesgo. Ya, listo. A ver, ahí la ven. Fuentes de información para la identificación de los peligros. Sí, ya se ve. Listo, ya. Entonces, como les decía anteriormente, aquí tenemos un modelo checklist, que era lo que les decía anteriormente, un modelo checklist. Existen muchos modelos. Justamente tengo un manual que compartí con los de quinto, les puedo tal vez compartir también a ustedes, donde hay identificación y evaluación de riesgo para pymes, en donde hay una gran cantidad de checklists, modelos de checklist que ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Pero otro punto que también quisiera indicarles a ustedes, ¿no? No todas las empresas tienen las mismas características, ¿no? Las empresas tienen diferentes ámbitos de trabajo, diferentes métodos, formas de trabajo, ¿no? Y la identificación de peligro y la evaluación de esos peligros tiene que adaptarse a esos métodos de trabajo. Ejemplo, yo no voy a encontrar los mismos peligros o los mismos niveles de riesgo en una escuela que en un hospital, ¿sí? En un hospital es distinto.
En un hospital vamos a encontrar nosotros una gran cantidad de riesgo psicosocial, una gran cantidad de riesgo ergonómico, una gran cantidad de riesgo biológico, voy a encontrar una gran cantidad de riesgo químico. ¿Sí? En una escuela a lo mejor no encuentro riesgo biológico a un nivel tan alto como en un hospital, pero si voy a encontrar en una escuela tal vez bastante riesgo psicosocial, ergonómico, ¿sí? Voy a encontrar ahí. No voy a encontrar riesgo químico porque en la escuela no utilizamos como que se llama como en alguna empresa que utilizan productos químicos. Los únicos productos químicos que podría encontrar tal vez es lo que es limpieza, pero no como en un hospital que a lo mejor existen productos químicos muy fuertes, ¿no? Con cloroformo y un poco de cosas más que utilizan ellos, medicamentos. Entonces, la identificación de riesgos se los adecúa, se los hace en base a la necesidad. Estoy haciendo una investigación de riesgo en una plantación de banano. Es distinto como se llama la identificación que una escuela, que un colegio, o que una empresa que produce algún tipo de cosas, ¿no? O sea, eso que también quede claro, ¿no? No van a utilizar el mismo checklist que utilizo en una escuela con el mismo checklist que utilizo en un hospital, ¿no? Tal vez habrá ciertas cositas que sí me pueden servir y yo tendré que elaborar, escoger, ¿no? Y de ahí ver qué es lo que yo quiero conocer, ¿no? Eso como especie de criterio, ¿no? Entonces, como les decía, las fuentes de información, registro de incidentes, información sobre las mejoras prácticas, los peligros, informes de, registros, informes de accidentes, incidentes, de las instalaciones, de la estructura de los procesos, de los requisitos legales, reconocimientos médicos acerca de las personas que están como que se llama trabajando. Informes de auditorías anteriores también me sirven, ¿no? Bueno, aquí vemos dónde se aplican la identificación de peligros, bueno, en las actividades de situaciones rutinarias, no rutinarias, visitas de clientes, condiciones meteorológicas, corte de suministro, mantenimiento, aquí podemos encontrar. Este material se lo puedo hacer llegar de para que ustedes tengan una idea, aunque no es netamente, estamos tratando de identificación y evaluación, pero para que recuerden un poquito, ¿no? Bueno, volvemos de nuevo a las diapositivas de en lo que tiene que ver con ergonomía, ¿no? Aquí tenemos nosotros un diagrama de lo que es el sistema de gestión de riesgo, ¿no? El sistema de gestión de riesgo es un conjunto de varios procesos y es sistemático. ¿Qué quiere decir que es sistemático? Que tiene un inicio y tiene un fin y que no puede usted del punto 1 irse directamente al punto 5. Usted tiene que ir paso a paso, porque cuando nosotros hablamos de sistematización significa que todo está ubicado en el momento, en el lugar, en el tiempo que hay que realizar, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una evaluación de riesgo si primeramente no he hecho una identificación. Yo no puedo evaluar algo que no tengo material para evaluar, ¿no? Yo cómo puedo decir que este riesgo es alto, medio y bajo si no he hecho las respectivas comparaciones con lo que observé, con lo que escuché, con lo que investigué en los informes, en los índices, ¿sí? En toda esa recopilación de información que tengo que tenerla, y ahí yo puedo ya tener un criterio y decir, bueno, este riesgo es alto, medio, bajo. Se me ocurre, si yo estoy, por ejemplo, haciendo una evaluación de una persona que está trabajando en una determinada área. Ya, yo veo, observo, a lo mejor veo cómo que se llama cosas que no están tan bien en ese momento, pero dentro de la información que tengo, de los informes de accidente, de la entrevista que hice, ahí nunca ha pasado un accidente de lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, si no ha pasado nunca, no ha suscitado nunca, no hay ningún indicio de que pueda suscitarse ese accidente, yo no lo puedo catalogar como alto, porque realmente no ha pasado, no ha habido, tal vez lo puedo identificar como un medio o tal vez bajo, ¿no? Y estar ahí un poquito controlado. Esos son los criterios que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, no hay ninguna evaluación de riesgo si no hay una identificación. Otra cosa también es súper interesante, ¿no? Miren el diagrama de flujo, ¿no? Yo comienzo con la identificación. Después de que yo identifico, yo tendré que hacer una estimación del riesgo, ¿no? Una estimación del riesgo. Cuando yo digo una estimación del riesgo, es, bueno, indico, esto de aquí es un riesgo realmente que amerita o no amerita, ¿cómo se llama que se debe tomar en cuenta o no? Yo valoro ese riesgo, ¿no? Yo valoro ese riesgo. Entonces, cuando yo valoro ese riesgo, significa que
le doy algún tipo como ¿cómo le diría? Como un índice, como una rúbrica, ¿no? Alto, medio, bajo, ¿sí? Entonces, identifico, veo, valoro, se puede decir, veo si es o no un riesgo como que se llama alto, medio, bajo. Veo si ese proceso que se está haciendo es seguro o no es seguro. Si sí es seguro, entonces yo veo que es un riesgo controlado. Al hacer estos cuatro procesos, identificar, estimar, valorar y preguntarme si es seguro o no, esto se conoce como evaluación del riesgo. ¿Sí? La evaluación del riesgo es el conjunto de identificar, estimar, valorar y preguntarme si realmente es o no es, ¿no? Y eso lo hago pues en base a la valoración del riesgo, ¿no? Miren que solamente el análisis del riesgo entra entre identificación y la estimación. Ese es el análisis del riesgo. Pero entre lo que es el análisis y todo lo que es la valoración y el proceso seguro es la evaluación del riesgo. Cuando yo he realizado todo esto de aquí, análisis, evaluación, ¿sí? Y le doy un control, si yo por si acaso digo, no es seguro este proceso que está haciendo este señor, no es seguro, va a traer algún tipo de dificultad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando es no, hago un control del riesgo, ¿no? Veo que no es seguro, entonces hago unas medidas preventivas, converso con el señor, lo capacito, hago los cambios que tengo que hacer, minimizo, y cuando yo hago todo esto, identificar, analizar el riesgo, evaluar el riesgo y controlar el riesgo, el conjunto de estas tres cosas se conoce como gestión del riesgo. La gestión del riesgo es el análisis, la evaluación y el control. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, en esta primera diapositiva, ¿no? Identificar, evaluar y controlar. Estas tres cosas es la gestión del riesgo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo, nosotros tenemos que saber qué es identificación de peligros, qué es una evaluación del riesgo, pues sí, que es el control del riesgo. Cuando nosotros hablamos del control del riesgo es que yo tomo las medidas preventivas, ¿no? Cojo todas las herramientas para ese riesgo minimizarlo, ¿sí? Y cuando hago esas tres cosas, estoy haciendo una gestión del riesgo, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta? Continuamos. Bueno, dentro de los procesos de evaluación del riesgo, si nos enfocamos netamente en lo que es riesgo ergonómico, porque como estamos nosotros ahorita en esta materia de riesgo ergonómico, entonces, dentro de los procedimientos que nosotros vamos a utilizar para la evaluación del riesgo es como le decía, identificar, ¿no? Identificar los peligros, ¿sí? Identificar los peligros y después que hemos identificado los peligros, evaluar esos peligros. Por ejemplo, condiciones ambientales, ¿no? Identifico. Existe, como que se llama, dentro de esa área de trabajo existe ruido, identifico, veo si hay algo que está haciendo ruido. Se me ocurre, existe tal vez algún extractor de aire que está, ese ruido, tal vez como que se llama, no llega a 85 decibelios, a lo mejor tiene unos 45, no sé, 45 decibelios, pero escuchar ese ruido todo el día, estoy sentado en mi escritorio y todo el día, eso ocasiona un disconfort acústico, se llama eso, ¿no? Eso ocasiona que ese aparato que estoy hablando por teléfono y chúspica, no sé cómo caerle a palo a ese aparato, cómo poner una bomba. Entonces, eso ocasiona que la persona se estrese, que la persona, como que se llama, se ponga en un estado de ansiedad, que diga, che, que ese aparato cuando lo arreglan. Entonces, eso se llama disconfort, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer una identificación en las cuestiones ergonómicas, acuérdense que cuando nosotros hablamos de riesgo ergonómico, estamos hablando de la condición adecuada para que el trabajador realice su trabajo en forma eficiente, en forma que él no tenga ningún tipo de dificultad, que tenga el confort. Vuelvo y repito, en algunas clases he dicho que un trabajador que está contento en su área de trabajo es un trabajador que va a producir mucho más eficientemente, va a ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa a todo dueño de empresa, ¿no? No tener un trabajador que esté amargado, que esté con coraje, que esté resentido, porque este tipo de personas, pues, no hacen bien a la empresa, ¿no? Por ejemplo, si usted no le paga bien a un trabajador, lo explota, ¿qué es lo que hace el trabajador? Busca la manera de cómo hacerle daño a su empresa, ¿no? O si no, por ahí, si usted no le paga muy bien, bueno, se le va robando de poquito en poquito, ¿no? Si usted no lo valora, si usted no lo estima, si usted no lo motiva, ¿qué es lo que uno hace?
viejo así por acá, no sé cuánto, y comienza ahí. Se da, por ejemplo, los robos de hormigas, o uno mismo hace sabotaje, terrorismo, para que se haga algún daño, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, ciertas injusticias, ¿no? Por ejemplo, ahorita miren con esta situación, ¿no? Personas como que se llama que han estado 20, 30 años trabajando y que te liquiden solamente con 200, 300 dólares. Discúlpame. Eso de ahí cualquiera le pone una bomba como que esa más empresa para que, porque es una injusticia, ¿no? Entonces, uno actúa en una forma negativa, ¿no? Porque no se siente satisfecho como lo están tratando. Entonces, las condiciones ambientales, lo que está a mi alrededor, ¿no? Que no haya ruido, que esté como que sea más totalmente adecuado, la iluminación que sea una iluminación adecuada, que no sea una iluminación que realmente no veo, ¿sí? Tal vez los colores, como que se llama, de las paredes que estén bien, haya una entrada de luz natural, si es en la noche, pues haya la cantidad de lúmenes que yo necesito para trabajar. Entonces, eso es la temperatura, lo mismo, lo que tiene que ver con climatización, ¿no? Trabajar en un área donde hace mucho calor, nadie se va a sentir bien, o hace demasiado frío, tampoco se va a sentir bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando identificamos algún tipo de peligro o riesgo que exista dentro del área de trabajo. La condición de las condiciones ambientales, ¿no? Dentro de lo que es también, cuando hacemos nosotros una identificación de riesgo ergonómico, tenemos que ver lo que es carga física, ¿no? Cuando ya dijimos, carga física son posturas forzadas, repetitividad de movimiento repetitivo, manipulación de carga, consumo energético. Todo este tipo de variables que actúan en que la persona haga un desgaste físico. Acuérdense, cuando nosotros decimos, hemos dicho físico, es cuando uno hace, por ejemplo, esfuerzos con nuestro cuerpo, con nuestros músculos, ¿no? Tal vez caminar mucho, tal vez estar mucho tiempo parado, tal vez mucho mover, no sé, las manos, los brazos, las pies. Eso es como que se llama la carga física, ¿no? La carga física o pues la fatiga física también le conocemos, ¿no? Los espacios de trabajo, eso también es muy interesante. Yo no sé si ya a ustedes yo les mandé creo que una tarea, les mandé la clase anterior, era que ustedes investiguen algo, me parece que era. ¿Por qué no, ingeniero? No, ingeniero. La clase pasada nos dijo fue que nos iba a subir una tarea que ya la subió, que es la del ensayo, y que no había tenido tiempo por algo de que estuvo con los policías, algo así, de subir otro anterior. Ya, pero me parece, bueno, no son con ustedes, pero me parece que algo les había mandado a investigar. Bueno, ya me he de acordar. Bueno, los espacios de trabajo, ¿no? Bueno, ahorita sí les mando, mire, les mando a que ustedes revisen, ¿no? Dentro de la 2393 están las normativas que como técnico nosotros debemos conocerlas al dedillo, ¿no? O sea, un técnico que no conozca la 2393 y no sepa qué es lo que hay en la 2393, chúspica. Es como el evangelista o el curita que no sabe lo que hay en la Biblia. O sea, en la Biblia uno sabe cómo está conformada y dice, bueno, en tal Juan o en Lucas o no sé cuánto está tal versículo que me sirve para tal cosa, ¿no? La 2393 es la Biblia para nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si queremos hablar sobre cómo tiene que estar un pasillo o un resguardo o un techo o una pared o un piso, vamos nosotros a la 393 y ahí me dice las normas. Ahí me dice cómo debe estar un piso, una pared, un techo, la luz, el ruido, la temperatura, cuáles son las medidas que uno debe hacer en seguridad, que el comité paritario, bueno, un sinnúmero de cosas nos dice el 2393, ¿no? Entonces, vayan a la 2393 y en la 2393 ustedes van a encontrar lo que es espacio de trabajo o áreas de trabajo, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar un sinnúmero de material que indican cuáles son las condiciones apropiadas que tienen que tener las áreas de trabajo, ¿no? Hay también como que se llama, le indica a usted qué es el área de trabajo, el espacio de trabajo, ¿no? A veces uno cree que el espacio de trabajo o el área de trabajo es solamente nada más el lugarcito donde uno está parado haciendo su función, pero hay un concepto mucho más amplio que indica que el lugar de trabajo es todo el área, ¿no? Donde uno está, cuando uno va a comer, cuando uno está descansando, ese es el lugar de trabajo, ¿no? Pero el área, el espacio específico de trabajo es el pedacito chiquito donde uno está realizando su producción, ¿no? Hay una diferencia entre espacio de trabajo y lugar de trabajo, ¿no?
Lo que es como que se llama carga mental, bueno, ya vimos también los conceptos de carga mental, que tiene que ver todo lo que es los horarios, tiempos, sueldos, las preocupaciones que uno como que se llama tiene, la formación que uno tiene. Entonces, eso también hay que identificarlo dentro de los riesgos ergonómicos. Miren lo que estoy diciendo. Condiciones ambientales en la identificación de riesgo ergonómico, condiciones ambientales que es ruido, iluminación, temperatura, no sé, vibración, si estoy expuesto o no expuesto a riesgo químico, a riesgo biológico, todas esas condiciones ambientales tengo que yo como que se llama ver, ¿no? La carga física es el trabajo que yo realizo con mis brazos, con mis piernas, con mi tronco, con mi cabeza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación, consumo energético. El espacio de trabajo, mi área de trabajo, donde yo realizo mi trabajo, cuánto tiene de dimensiones. Hay unas dimensiones que están específicas para el área de trabajo, ¿no? Si yo tengo el confort en cuestiones como que se llama no sé, la silla, la mesa, todo está bien distribuido. Todo eso tengo que ver, ¿no? El trabajo que realizo como carga mental y también los factores psicosociales, ¿no? También tengo como que se llama que yo en lo que es autonomía, horario, pausas, ritmo, satisfacción, motivación, lo que les había como que se llama indicado, ¿no? Preguntas, consultas hasta ahorita. 16, 17. A ver, con ustedes termino, son 9:30. A las 10:30 termino con ustedes. No sé, porque la verdad el nuevo horario no lo he revisado. O no los han enviado, mejor dicho. 9:30, como que se llama, creo que. ¿No les he enviado el horario? El nuevo, no, es que me lo modificaron, si mal no me equivoco, ¿verdad? ¿Modificaron el horario? A mí no me han dicho nada de modificar el horario. Porque Pero como la usted... modificación creo que solamente estaba con la doctora y otro ingeniero, si más no recuerdo. Claro, ya, porque sí lo a mí habían no me han dicho nada. modificado. Bueno, miren, aquí, ¿con qué tienen ahorita ustedes? Asincrónico, entonces con la doctora o algo así. Ya. No me he Bueno, fijado muy bien. vamos a tratar de terminar esto rapidito, ¿no? Dentro de los procedimientos sugeridos para realizar una identificación y una evaluación de riesgo ergonómico, ustedes deben hacerse algún tipo de preguntas, ¿no? Cuestionarse, ¿no? Por ejemplo, relacionado con la tarea, ¿qué debe hacerse? Se refiere a la persona que está haciendo el trabajo. ¿Qué debe hacerse, no? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo que se llama esa persona, no? ¿Quién lo hace o lo va a hacer? Cuando uno, a ver, en lo que tiene que ver con la evaluación y la identificación. ¿Qué persona va a hacer esa tarea de identificar? ¿Quién lo hace o lo va a hacer? ¿Dónde y cómo se hace? ¿Cómo que se llama esa identificación? La persona que está trabajando, ¿cómo que se llama en esa área? ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Qué costo supone la tarea a realizar? Y qué hay que cambiar, ¿no? Son más o menos ciertas preguntitas que uno se podría realizar, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo hace? ¿Dónde? Más o menos cuánto cuesta y qué hay que cambiar, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es una tarea, no? Si decimos que es una tarea. Entonces, la tarea es la observación del trabajo realizado, ¿no? ¿Qué es lo que está realizando el señor? Aquí vemos un ejemplo, un señor que está soldando, un soldador. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo netamente que este señor está incumpliendo con reglas o con ciertas medidas de seguridad, ¿no? El señor no tiene un traje apropiado, aquí debería él tener una pechera, una pechera, pues si está trabajando como que se llama con soldadura, tienen que tener unas mangas como que se llama que le protejan todo lo que es el brazo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí este señor tiene al aire libre como que se llama la mano, no tiene ni siquiera un guante, no le veo guante, entonces no, está trabajando en altura. Este señor no tiene absolutamente ningún equipo de protección que le permita trabajar seguro en altura. No hay una línea de vida, no hay como que se No llama el tiene arnés, arnés. no tiene arnés. Entonces aquí él está infringiendo con algunas normativas, ¿no? Entonces hay que observar la tarea que se está realizando, identificar todas las tareas a realizar, principales y secundarias, ¿no? Identificación de las operaciones realizadas en cada tarea, medición de la duración de las operaciones y analizar las exigencias o demandas de la operación, ¿no? Eso está dentro del procedimiento, ¿no? Las cuestiones de lo que es tarea.
En lo que tiene que ver con la competencia del trabajador, entonces ahí se ven también ciertas variables, como por ejemplo la edad, el sexo, la formación, la experiencia, las capacidades físicas, mentales, estado de salud, dimensiones corporales, ¿no? Se me ocurre, estoy poniendo en un área de trabajo donde se necesita una persona que tenga una muy buena visibilidad y hay un cuatro ojos, así como lo dice popularmente uno, que no tiene una buena visibilidad. Entonces, eso va a ocasionar un riesgo bastante alto, ¿no? Estoy, por ejemplo, en un área donde hay mucho levantamiento de carga y tienen una persona que tiene problemas con la columna, tiene una columna desviada o tiene alguna deformación en el pie. Entonces, eso también tengo yo que identificar. ¿Y cómo eso yo lo consigo? Bueno, revisando los informes médicos de esa persona, conversando con él, ahí yo hago como que se llama la identificación del peligro, ¿no? Entonces, es también muy interesante, por ejemplo, en cuestiones de edad, sexo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, una persona de una edad avanzada que está realizando un trabajo donde hay bastante ritmo de trabajo, ¿no? Se necesita bastante, tal vez, interacción. Una persona de edad avanzada no lo va a poder realizar. Se va a cansar mucho más, va a tener algún tipo de dificultad, ¿no? Enfermedades que tenga esa persona también uno tiene que ver. Aquí está estado de salud, ¿no? Dimensiones corporales, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy observando que en el área de bodega, donde hay una estantería bastante alta y me han puesto un patuchito chiquitito que no alcanza, como que se llama, a bajar o elevar, entonces ahí vamos a tener un problema, como que se llama, de riesgo. Entonces, estos son algunos parámetros que indican, ¿no? Edad, sexo, formación, experiencia, pero ustedes pueden ir agregando muchas cosas más, ¿no? Eso con la competencia del trabajador. También aquí encontramos las condiciones del trabajo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos un lugar donde está repleto de información. Chuspi, que esto nomás, la persona al ver esta cantidad de trabajo que tiene acumulado aquí, porque le han puesto demasiado trabajo ya, ustedes creen que va a tener ganas de llegar a su trabajo, ¿no? Eso, al ver todo ese pilo de trabajo, uno se desmotiva. Entonces, hay que tener en el área de trabajo, pues, bueno, los horarios, la formación, la capacitación, que esté como que se llama confortable, que tenga una muy buena climatización. Eso hay que ver, ¿no? Lo que tenemos que ver con la carga física y mental, eso también hay que identificar y evaluar, ¿no? El tipo de trabajo que realiza y ver que no tenga ningún tipo de fatiga, tanto física como mental, ¿no? Dentro de como sugerencias, tienen que uno planificar lo que uno va a identificar, lo que uno va a evaluar, y también, pues, ya cuando ya tienen los resultados, las medidas preventivas que se van a utilizar, tanto preventivas, correctivas, ¿no? No es lo mismo preventiva que correctiva. Preventiva es antes de que suceda, ¿no? Y correctiva es cuando ya usted ve que está sucediendo, usted entonces tiene que dar las medidas para que ya no se produzca lo mismo, ¿no? Para que no haya, si usted detectó que un trabajador a lo mejor está utilizando un calzado que no es el adecuado, usted dice, bueno, tiene que utilizar este tipo de calzado, eso es correctivo. Usted ve, por ejemplo, que en un área no hay señalización, existe problemas de que uno se puede resbalar, no hay señalización, bueno, hago poner la señalización, eso es correctivo, ¿no? Veo, por ejemplo, que se va a trabajar en una determinada área, recién se va a trabajar y no hay ninguna medida de cómo protegerlo, bueno, eso es preventivo. Ya, aquí hay un pequeño modelito chiquito de medidas correctivas, los medios, los responsables y la fecha, como especie de un pequeño organizador en donde usted puede tal vez utilizarlo en cosas sencillas, ¿no? Ya, ¿por qué está este gráfico aquí? ¿Cómo que se llama? Y está una X, ¿no? Este es el método de evaluación estándar, ¿no? El que se utiliza en lo que es, esto es probabilidad, a ver, este es, sí, probabilidad y consecuencia, ¿no? Probabilidades baja, media, alta y las consecuencias ligero, dañino y muy dañino. Este tipo de método no se utiliza para lo que son evaluación de riesgo ergonómico. Dígame, Erika. Ana, que estaba atravesando en el perdón. Ya, este tipo de evaluación no se utiliza, este método no se utiliza para lo que tiene que ver con riesgos ergonómicos, ¿no? Existen otros métodos que son específicos para evaluar ciertos problemas con riesgo ergonómico, ¿no? Por ejemplo, para levantamiento de carga, para lo que son movimientos repetitivos, para lo que son posturas forzadas,
hay unos métodos específicos para ello. Y eso le va a dar a usted un mejor resultado de la evaluación. En algunos casos yo he visto, bueno, hasta yo lo he utilizado, este método, pero este método es más cualitativo, ¿sí? Y no me da una apreciación así 100%, ¿no? Pero no es el adecuado, este método no es el adecuado. Algunos lo utilizan, pero no es netamente el que se necesita. Los métodos que nosotros podemos como que se llama, utilizar para realizar evaluación de riesgo ergonómico, tenemos, por ejemplo, el ES, el NUR, el ANAG, el EWA, el OCRA, hay otros, hay una cantidad impresionante. El método ROSA, hay una cantidad impresionante como que se llama de métodos que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, este LES se lo utiliza para puestos de trabajo fijos. El NUR, puestos de trabajo en cadena, repetitivos. El ANAG, cualquier tipo de actividad, y el EWA, actividades manuales y manipulación de material, ¿no? A ver, tienen ustedes dos trabajos, aparte del que, a ver, tienen un trabajo que es el ensayo que les mandé a hacer, creo, ¿no? Ya, también les mandé a investigar sobre, en el 2393, sobre las áreas de trabajo. Eso ya mismo les subo esa tarea, que hagan una especie de investigación sobre el 2393 en las áreas de trabajo. Y también, por favor, me hacen una investigación acerca de los métodos que podemos nosotros encontrar para realizar evaluaciones de riesgo ergonómico. Aquí hay 4, pero hay una gran cantidad, hay más todavía, ¿no? Entonces, eso también lo pueden ustedes hacer. Este trabajo que estoy mandando hoy día, a lo mejor es para la próxima semana, ya mismo en la plataforma les indico, ¿no? Preguntas, señores. Creo que ahí terminamos. Hay otra diapositiva, que creo que la subí a la plataforma, que es evaluación de riesgo 2, me parece, creo que dice ahí, ¿no? Pero es como una especie de un pequeño refuerzo de lo que hemos visto aquí. Aquí, estas diapositivas que les he explicado está como mucho más concisa. La otra es como un pequeño refuerzo y algunas pequeñas imágenes que tal vez les podían ayudar, ¿no? ¿Preguntas? La tarea de ensayo es para mañana, si mal no me equivoco. El ensayo sí, pero la que voy a mandar hoy día tal vez para la próxima semana cuando tengamos como que se llama clase, ¿no? Son 2 tareas. El investigar en el 2393 sobre las áreas de trabajo y investigar sobre los métodos de evaluación que se pueden utilizar en lo que es ergonomía, ¿no? ¿Consultas? ¿Preguntas? No, de mi parte ninguna. ¿El resto? Señores, no... No tengo ninguna consulta. Ah, lo del 2393, ingeniero, que si le ponemos el artículo exacto o cómo le ponemos No, eso en el ahí. 2393 usted lo que va a hacer es una revisión en el área de trabajo, no me acuerdo cuál es el capítulo, pero en el 2393 hay un sinnúmero de normativas que tiene que ver sobre las condiciones, sobre el área de trabajo, ¿no? Pasillos, sobre lo que son barandas, sobre lo que son pisos, techo, Escaleras, paredes, todo, sí. escalera, bueno, hay un sinnúmero, entonces esas son las áreas de trabajo, ¿no? Lo que yo quisiera es como que se llama que usted me haga como una especie de una síntesis de cada una de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es pasillo, bueno, ¿qué es lo que dice como que se haga el tecnología sobre pasillo? ¿Para qué está ahí esa? ¿No? ¿De qué habla? ¿De qué trata, no? Porque con ese pasillo, ¿qué será? Una de Julio Jaramillo, ya. No, un pasillo es otro tipo de cosa, ¿no? O una baranda, o un resguardo, o se me ocurre ¿cómo le llaman ¿Cómo le llaman Se me fue, que se ponen en las partes de abajo en el piso. Bueno, ese tipo de situación. Entonces, usted lo que va a hacer es revisar todo ese material y usted va poniendo, por ejemplo, aquí me habla de pasillo, bueno, ¿de qué trata esto? ¿Por qué habla de pasillo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con dimensiones, en dimensiones del área de trabajo, son 2 metros cuadrados, que como que se llama, le ponen. La 2393 nos dice que en área de volumen, en área de volumen, el trabajador tiene que tener 6 metros cúbicos. Pues en la Unión Europea es 10 metros cúbicos. Acá nosotros son 6 metros cúbicos, ¿no? Más o menos así es lo que ustedes tienen que hacer. Y
Si ustedes lo pudieran hacer, como que se llama, le pudieran poner algún tipo de material didáctico, o sea, algún tipo de gráfico, sería súper interesante, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de barandas, pongan ahí un dibujito, un tipo de barandas, para que uno sepa qué es una baranda, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? No, esa era mi inquietud, ingeniero. Ya, listo. Tengo nada más 2 estudiantes el día de hoy. Veo que faltan algunos. Ya como les dije, no es amenaza, pero ya el semestre anterior, pues bueno, se toleró cosas, muchísimas situaciones. En este semestre, pues ya va a ser un poquito más apretada la situación. Ustedes ya van subiendo de nivel, nosotros no podemos esperar. No podemos enviar a las empresas estudiantes que no estén preparados y capacitados. Alguien iba a hablar, pero no le escucho bien, tiene problemas con su audio. Tiene problemas con su audio. Si me quiere mandar un chat, mejor por un chat, envíenme su pregunta. ¿Alguna consulta más? Ya voy a revisar. Sí, ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. En el ensayo usted también ha puesto que debemos citar de dónde sacamos la información, o sea que también se puede investigar y con nuestras propias palabras poner lo que entendimos. A ver, el ensayo consta de 3 partes. ¿Sí? La introducción. Sí sabe lo que es una introducción, ¿no? Tiene usted que poner de qué es que va a hablar. Buscar la forma de causar como interés de lo que usted va a describir, porque después de la introducción ya viene el detalle del trabajo, el desarrollo del trabajo, ¿no? En el desarrollo del trabajo usted va a poner, según sus palabras, según lo que usted, como que se llama, entiende, de los conceptos que usted está revisando, usted pone su criterio, ¿no? Y viene después la conclusión, en donde ya usted concluye, pues, de todo lo que usted ha revisado, pues, ya que entendió, qué les pareció, de qué habló en sí. Y ahí viene la parte de las referencias bibliográficas o bibliografía, ¿no? ¿Por qué pongo eso? Porque no solamente ustedes deben conformarse con el poco material que yo les doy, ustedes deben investigar en otros lados, ¿no? En la web existe una cantidad impresionante de información, entonces ustedes pueden también recopilar información de otros lados y también pueden sumar al que yo le he entregado. Si yo veo, por ejemplo, que solamente me han hecho el ensayo del poco material que yo le he dado, pues no esperen una calificación adecuada, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, y ustedes saben que yo leo, yo soy de esos profesores que me tomo la molestia en leer lo que el estudiante escribe. Cuidado, van a tener la brillante idea de estar copiando trabajo de otro compañero. Yo leo. Si yo veo que ustedes han copiado del mismo compañero, coincidencia, ¿no? El mismo libro, la misma página web han investigado y han puesto la misma palabra, o me le han cambiado nada más como que se llama la coma, pero es lo mismo, yo automáticamente tiene 0 estudiantes, ¿no? Ya tienen que comenzar a ustedes a pensar como futuros profesionales y hacer un trabajo realmente que valga la pena. ¿Sí? Entonces, hagan bien su trabajo y tendrán las calificaciones que ustedes ameriten y necesitan, ¿no? A ver, algo me escribió, déjenme ver, es que algo me escribió. A ver, dice, aquí estamos conectados 3 estudiantes que son Ginger Tumbaco, Angie Briones y Jennifer. Aquí veo Angie Briones, Ginger Tumbaco, ya listo. Ya le tomé un capture, ¿cómo que se llama? Entonces, otro es el capture, para cómo que se llama, ver quiénes están, ¿no? Entonces estamos 12, serían 13, 14 estudiantes aquí, ¿no? Ya, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, ya van a ser las 11, creo que nos hemos extendido un poquito más. Revisen, por favor, la plataforma con la tarea de hoy día. Imagino que va a estar por ahí golpe de 2 de la tarde, está la tarea de hoy día, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes, tengan un buen fin de semana. Creo que mañana nos lo tenemos con ustedes, ¿verdad?
Parece que no, ya es la próxima semana. No, No, mañana no ingeniero, lo tenemos. tenemos mañana. Bueno, listo. No. Queda